En la revista de opinión Democracia queremos saludar en el primer panel, queremos dar la bienvenida a la académica y reconocida penalista doctora Paulina Araujo, al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, jurista, y también se sumará el periodista Arturo Torres del portal digital Código Video. Quisiéramos ilustrar, antes de darle la palabra a la doctora Paulina Araujo, el sustento que públicamente diera a través de Coavisa el juez José Torres, que liberó a 18 tomados por la Policía Nacional en acto de flagrancia con antecedentes penales, y que el juez dice que no había razón de mandarles a la cárcel. A ellos los cogen con armas, eso es faltan a la verdad. A ellos los cogen reunidos en un parquecito donde están supuestamente comiendo chaulafán, y hasta el guardián que estaba, al que cuida carro, también lo cogen. Dice el capitán de la policía que ha visto en un video que entraron en esos 3 carros 18 personas, pero no dicen quién iba conduciendo el vehículo, no dice quiénes iban en los vehículos, y cada una de esas armas escondidas en el panel de esos vehículos. ¿Y eso no le parece suficiente? No, porque no me lo han demostrado, no me lo han probado. Pero con esos antecedentes, ¿no sienten la responsabilidad de que ellos estén ahora delinquiendo quizás? La ley no me faculta para, en el momento de yo valorar si les ordeno o no les ordeno la prisión preventiva, no me faculta haber pasado judicial. Bien, ese es el testimonio de este juez, curioso, ¿no? Dice, no le explican quién conducía el vehículo. ¿Sería tan importante eso? No le han demostrado, no han probado. Quizás no se debe probar durante el proceso, en la etapa probatoria. Doctora Paulina Araujo, ¿cómo enfrentar con estos jueces? No son todos, por cierto, hay jueces respetables en el país, pero con estas actitudes que realmente ponen en duda la tarea que cumple la Policía Nacional y generan mayor inseguridad para los ciudadanos comunes. Doctora Paulina Araujo, muy buen día. Muy buen día, don Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, igual a mi querido doctor Medina y al periodista Arturo Torres. Bueno, lo que usted nos trajo a colación, que el señor juez da una entrevista a un medio de comunicación, yo coincido totalmente con su apreciación. Yo no logro comprender ya qué norma penal está vigente en el país. Porque para probarse delitos y sus responsables hay un momento procesal oportuno, y ese momento no es la primera audiencia. En el caso de flagrancia, en el procedimiento directo, el juez que conoce en un primer momento, y es en lo que tenía que pronunciarse el señor juez de Guayaquil, es el inicio del proceso como tal, la calificación de la flagrancia, y pronunciarse acerca de la pertinencia, oportunidad o no de medidas cautelares. No es en ese momento si es que a él le han probado o no un delito. Es más, el primer juez que conoce jamás es quien dicta sentencia. Luego se sortea en otro juez en el procedimiento directo, o en un procedimiento como será un tribunal de garantías penales. Primera cuestión que le soy muy sincera, me llama la atención. En la noche, ayer yo estaba revisando acerca de esta noticia, y me parece que la Asociación de Jueces del Guayas sacó un comunicado. Pude, no sé, entre líneas leer que fue un apoyo a la decisión del juez, y ahí sí ya no hablaron de que no se probó el delito, de que estaban comiendo chaulafán y todo el relato que hace el juez al medio de comunicación, sino que ahí le culpan a la Fiscalía. Que la Fiscalía no ha dado un sustento claro como para que no les dicten prisión preventiva, y que por eso se les tuvo que dar medidas alternativas como la prohibición de salida del país, y que estas personas se presenten semanalmente ante la autoridad. Pero ahí no queda la cosa, porque también se conoce que las personas en esa primera audiencia, cuando les dicen le sustituyo la prisión preventiva, celebran como que ya se hubiese acabado el proceso penal.
Las medidas cautelares que no les hayan dejado con prisión preventiva no quiere decir que ya quedan libres de responder a la justicia. Van a estar conectados en un proceso penal y eventualmente tendrán que responder. Y hay algo que también no logro comprender. El Código Orgánico Integral Penal, en sus varias reformas a partir del 2020, 2019, 2020, 2021, tiene bastantes cambios el COIP. Y uno de ellos fue crear una agravante para cualquier delito. ¿Cuál es esta agravante? Es el numeral 20 del artículo 47. Personas que hayan sido detenidas, aprehendidas en flagrancia por varios delitos. O sea, ya prácticamente son personas usuarias frecuentes del sistema de justicia. Lo que sí le dice es que será agravante cuando han cometido el mismo delito o que hayan atentado contra el mismo bien jurídico. Tengo entendido que de los 18 hay algunas de las personas que ya tenían detenciones justamente por tenencia y porte de armas, por asociación ilícita. Entonces, usted ve cómo una cosa es lo que nos dice en la norma, otro el operativo policial. Luego se culpa a la fiscalía y finalmente hay un juez que le dice que no, que estaban comiendo chaulafán y que no le han probado el delito cuando él no le competía referirse a un juzgamiento porque no es el momento procesal oportuno. Y en el medio, la ciudadanía, viendo que definitivamente nuestra justicia o desmerece los operativos policiales o ya no entendemos qué norma aplican, pero en el fondo vivimos en una tal sensación de inseguridad, ya no solo de los delincuentes en contra de las personas, sino en una inseguridad jurídica. O sea, la verdad es que ya no sabemos a qué atenernos, tanto en reglas de comportamiento, en cuál será la reacción de los órganos que tienen la potestad de administrar justicia a cargo del Estado, ¿no? Doctora Araujo, con estas actuaciones de los jueces, ¿cuánta seguridad jurídica, cuánta confianza se puede generar con los ciudadanos si se deslegitima incluso la actuación de la policía y la decisión de la Fiscalía de acusar? Sí, o sea, es que ya le digo, lamentablemente en este caso hay como 4 versiones de lo que ocurrió. Y eso nos demuestra que no hay una articulación de instituciones para afrontar y de manera seria, concreta, transparente y ante todo legal y jurídica lo que le está pasando al país. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que no hay delincuencia, que pobrecita esta gente estaba merodeando en un hospital, pero no hay claridad, cuando tengo entendido que en el parte policial se narra un evento totalmente distinto a lo que nos cuenta el juez. Y ese tipo de distorsiones estamos cansados de constatar, porque la sensación es justamente esta: desconfiamos. Y la policía también en cierto momento va a sentir que su trabajo no sirve de nada, porque al momento en el que llegan a una audiencia, esas mismas personas saldrán y nadie le asegura que no seguirán en el mismo círculo vicioso delictivo, ¿no? Además, los delitos por los que Fiscalía, tengo entendido, estuvo en esta primera audiencia ejerciendo la acción penal, es tenencia de armas y la asociación ilícita, ¿no? Pero ya le digo, muy lamentable. Más allá del comunicado de la Asociación de Jueces del Guayas, que eso sí está un poco más coherente, ¿no? Porque habla solo de las medidas cautelares, el juez prácticamente en entrevista dada en Ecuavisa dictó sentencia, diciendo que esta gente no tiene nada que ver y que solo estaban comiendo chaulafán. Qué horror. Quiero dar la bienvenida al doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, jurista. ¿Cómo ve estos casos, la casuística de la actuación de estos jueces? Justificar que no le han dicho quién está conduciendo el vehículo. Justificar que no se ha aprobado en esta primerísima instancia, como cuando muy bien señala la doctora Paulina Araujo, eso hay que demostrar en la etapa
probatoria. Doctor Medina, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un placer participar con Paulina y el periodista Arturo Torres en este espacio tan importante. El país vive una real situación de indefensión por pronunciamientos nada convincentes ocurridos en las últimas horas, que no son hechos aislados, como que se está haciendo inveterada la costumbre de encontrar justificativos para no imponer medidas precautelatorias o preventivas en el momento oportuno, buscando argumentos como los que hemos escuchado en el juez al que usted se ha referido. Es tan grave la situación de indefensión que vive la sociedad ecuatoriana, porque estamos viviendo una situación, un fenómeno delincuencial de tan altos niveles que se ha creado en la sociedad, en cada uno de nosotros, un temor, un ambiente de miedo. Tenemos ya miedo de salir a la calle y muchas veces tenemos miedo hasta de estar en nuestros propios hogares. Esta crisis dolorosa de la función judicial tiene, y hablaremos si es necesario en este panel, varios factores a los que el país, particularmente el gobierno y las instituciones del sector público, deben darle especial atención. Doctor Medina, ¿cómo cambiar y generar seguridad con actuaciones de acuerdo a los códigos, de acuerdo a la ley, de estos jueces que lastimosamente lo que hacen es justificar sus actuaciones? Lo que hemos visto en el país, que vuelvo a repetir, no es un fenómeno aislado. Obedece a la concurrencia de varios factores que hay que acometerlos de inmediato y conjuntamente. Un primero, las influencias de carácter económico non santas. Un segundo, la interferencia política en la administración de justicia. Un tercero, el miedo, el temor a las mafias. Un cuarto, la falta de un riguroso proceso de selección de operadores de justicia para que ya lleguen a estas funciones trascendentes, profesionales con perfiles que aseguren una alta capacitación profesional y un estado de vida éticamente intachable. Un quinto factor, la insuficiencia en la capacitación de los operadores de justicia. Un sexto factor, la falta de un riguroso sistema de evaluación del desempeño de los operadores de justicia para ir sabiendo si es posible cada semana qué hacen y qué no hacen, para que en la función judicial sigan a aquellos que reúnan los perfiles a los que me he referido hace un instante. Y podemos llegar también al estado de decaimiento de la mística en las responsabilidades de los servidores judiciales.
Y frente a esto, creo que también hay que pensar en la insuficiencia de los requisitos, de los elementos legales para ser jueces. No es posible, desde mi perspectiva, que para ser juez de las diferentes materias se requiera apenas 3 años de graduado. Para ser juez de un tribunal provincial, 7 años. Para ser jueces de la Corte Nacional, 10. A mi juicio, esos años son del todo insuficientes, porque la universidad nos entrega un mapa incompleto de la vida, y la vida nos va entregando experiencias que son importantes, que son trascendentes, que son indispensables para el desempeño de cargos tan delicados como los de administrar justicia. Me estoy refiriendo a jueces y me estoy refiriendo a fiscales. Doctor Medina, dada su amplia experiencia, quisiera consultarle, como nos decía, a propósito de la situación que estamos viviendo, un reconocido jurista nonagenario ya. Hay 2, al menos, requisitos. El uno, que consta en la Constitución, como es la probidad notoria, que lastimosamente no exhiben en esto. Y lo otro, un principio fundamental de un funcionario, la honradez. ¿Cómo lograr que haya al menos esos 2 elementos tan fundamentales? Hace un momento me referí al perfil que debe tener un servidor de justicia, que no es invención mía, que está en el artículo 37, si mal no recuerdo, del Código Orgánico de la Función Judicial. Uno de esos requisitos dice que una vida, quien aspira a servidor judicial debe tener una vida particular, éticamente irreprochable. Éticamente irreprochable. Ahí está el factor de la probidad, que hay que medirlo cuando se aspira a esos cargos, pero hay que ir midiéndoles en la medida en que van desempeñando esos cargos mediante una evaluación sostenida, una evaluación seria, una evaluación rigurosa, que se haga efectivo aquello de que los tribunales superiores establezcan los errores irrecusables, las actuaciones dolosas y las negligencias manifiestas de los operadores de justicia. Todo esto tiene que ocurrir, tiene que recurrir, tiene que concurrir para que haya lo que se llama la probidad notoria. Bien, quiero dar la bienvenida al periodista Arturo Torres, del portal digital Código Vidrio. Se ha hablado esta mañana de esos nexos, no solo la justicia, sino lo que se está viviendo en el país frente a estos altos niveles de inseguridad, la presencia del narcotráfico. ¿Cómo ve usted este dictamen de este juez en estas condiciones y las amenazas que están latentes por estos niveles de inseguridad? Arturo, buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Un honor compartir con el doctor Medina y con la doctora Araujo esta tertulia, este panel. Bueno, comparto con el doctor Medina en que estamos frente a un tema multicausal. La actuación de este juez, más allá de los argumentos que se exponen desde el juez que han sido conocidos públicamente, está en un contexto en el cual la descomposición del sistema judicial es evidente y se ha agravado los últimos años, y nos habla de cómo la politización que hubo de la justicia de una manera mucho más pronunciada, porque en la justicia se ha lidiado con este problema durante décadas, ¿no es cierto? El tema de siempre el poder político querer tener control o influencia sobre la justicia ha sido siempre
es una constante, digamos, no solamente aquí en el país, sino en la región. Entonces, creo que en el contexto que vivimos actualmente, este fallo del juez que básicamente dicta medidas sustitutivas para unas personas que están involucradas en un delito flagrante, se enmarca dentro de esta situación en la cual vemos que la justicia está completamente deteriorada frente a la comunidad, que lo único que espera es que los jueces actúen en derecho y le den a cada quien lo que le corresponde. En este caso, lo que prima y lo que se ve a nivel de la sociedad es una inseguridad muy grande y sobre todo el sentido de la impunidad, ¿no es cierto? Una sociedad que no confía en sus jueces porque ve que la justicia básicamente está fallando en función de otros intereses que no tienen que ver con su labor de jueces, que básicamente está establecida como precisamente ser juzgadores imparciales y pronunciarse en función de las pruebas, de los hechos y sobre todo en función de la ley. El círculo vicioso al que se refería muy bien Paulina es en el que estamos en este momento metidos como sociedad. Hay un círculo vicioso que no se ha roto y en el cual la sociedad exige a los jueces básicamente que cumplan la ley, en ciertos casos también excediéndose de un parámetro que también habíamos cuestionado, que es el abuso de la prisión preventiva, que es también una de las causas del problema del hacinamiento de las cárceles. Entonces, ese es el círculo vicioso, ¿no es cierto? Cuando la prisión preventiva debería ser la excepción, ahora hay esta sensación en la sociedad de que hay que encerrar a quienes cometen delitos. Y esa es como la máxima que se impone en una sociedad que está tomada por el miedo, que está tomada por esta sensación de desprotección absoluta y que no confía en las instituciones, no confía en el Estado. La próxima etapa, ¿cuál es? Que los mismos ciudadanos tomen justicia por su propia mano. Eso es lo que va ocurriendo cuando hay una descomposición de las entidades que están llamadas a cumplir con la ley. Y en este caso, el Estado de Derecho, la columna vertebral es el Poder Judicial y la columna vertebral muestra hernias por todos lados. Es una columna vertebral que tiene muchos problemas. El organismo que es el Estado ya no se sostiene porque este eje que sostiene al Estado de Derecho está fracturado a diferentes niveles. Eso creo que es importante tener en cuenta para encontrar salidas más allá de estos episodios de los jueces que básicamente exacerban este temor de la sociedad de no saber qué hacer, porque precisamente cuando uno escucha que están dándole medidas sustitutivas a una persona que ha sido detenida en un delito flagrante con armas, pues bueno, lo que yo espero es que esa persona va posiblemente a atentar, a cometer nuevamente delitos y va a salir impune porque la justicia no toma las decisiones que debe tomar. Entonces creo que en este sentido, la reflexión es que podamos nosotros entender que estamos frente a una descomposición que no solamente tiene que ver con la justicia, sino con otros estamentos de la sociedad, los organismos de control, Fuerzas Armadas, Fuerza Pública, exacerbado todo esto por un clima que tiene que ver con el aumento evidente de la inseguridad por el narcotráfico en un contexto regional. Por eso es que las medidas que se deben tomar deben ser mucho más integrales y transversales y garantizarle a la sociedad, ¿no es cierto?, a la gente de a pie que está caminando y que no sabe por dónde, si le pueden asaltar, le pueden herir, matar, quitarle la vida a uno de sus familiares, devolverle esa sensación a la sociedad, a la comunidad, de que el Estado es el que está al frente y que está controlando la situación. En este momento estamos viviendo un instante de inflexión, de ruptura, porque hay una reacción desmedida y también salen a la luz todos estos problemas que estaban represados y que durante muchos años se han dejado ahí como irresolubles, sin toparse, sin abordarse de una manera mucho más a fondo, que yo creo que
las decisiones y los cambios que deben hacerse son estructurales y no solamente formales. El doctor Medina ha apuntado algunos problemas que componen todo lo que debe corregirse en la función judicial, y yo apuntaría uno más. El mismo Consejo de la Judicatura tiene problemas, ¿no es cierto? Ha sido politizado y también hay funcionarios que responden a otros intereses vinculados con la corrupción. Entonces, no solamente estamos hablando de la justicia, estamos hablando del Consejo de la Judicatura, también estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando del gobierno central. Entonces, o sea, es un monstruo de varias cabezas que necesitamos entender primero qué es lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones oportunas que nos ayuden a devolverle la tranquilidad a la comunidad. Arturo, ¿cuánto afecta esta descomposición social para una tarea que debe emprender el Estado con un plan integral de seguridad? Bueno, evidentemente es negativo tener que solucionar toda esta factura que le ha llegado al actual gobierno, porque no olvidemos que esto es producto de negligencias o decisiones equivocadas que se han venido tomando, creo yo, de manera acelerada después de la reforma de la metida de la mano a la justicia en el año 2011. Ese también es un momento de quiebre que nos habla de precisamente las consecuencias de vivir una descomposición en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Creo que la tarea no es solamente del gobierno, la tarea es de la academia, la tarea es de las organizaciones de la sociedad civil. Evidentemente el gobierno tiene una rectoría, pero frente a un fenómeno tan descomunal como el que estamos viviendo, necesitamos la participación colectiva para que cada uno desde su terreno pueda aportar a encontrar soluciones. Desde el periodismo lo que tratamos de hacer es poner como una parte de la fotografía para que la gente que toma decisiones, que puede cambiar las cosas desde sus competencias, empiece a hacer y a tomar decisiones que sean efectivas y le devuelvan un poco, vayamos retomando de alguna forma el control de la situación. Como digo, la columna vertebral de esto es la función judicial, y la verdad es que el andamiaje que se construyó, los jueces que tenemos son producto de todos estos años de deterioro, y evidentemente entrar en una revisión de todo el proceso de selección de jueces, la formación de jueces, quiénes son los jueces, los fiscales, son, como bien mencionaba usted, Miguel, tienen probidad notoria, cuáles son las motivaciones de los jueces. El entorno de la corrupción también es un entorno que ha permeado a todas las instituciones del Estado y ha permeado a la justicia, y ese es un tema también transversal que debe ser abordado desde el gobierno hacia el Estado para tratarlo y corregirlo, para evitar precisamente que los jueces o funcionarios judiciales puedan caer en estas redes de la corrupción y no fallen en función de los intereses de la colectividad, sino en función de los intereses de criminales, de delincuentes, que básicamente dan a la sociedad una señal de fuerza diciendo que son intocables. Esto es lo más preocupante. O sea, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente se siente en total indefensión porque sabe que los jueces posiblemente van a fallar en función del interés del delincuente que tiene dinero y que tiene recursos. Y ese ciudadano que no tiene recursos está absolutamente indefenso. Entonces, hay una inequidad que se siente además en cómo está actuando la justicia y otros estamentos del Estado, como mencionaba anteriormente. Vuelvo con la doctora Paulina Araujo. ¿Qué hacer frente a este panorama? Decía Arturo Torres, esta indefensión que tiene el ciudadano común frente a quienes tienen recursos para lograr estos dictámenes de estos jueces. Claro, mire usted que el criterio unificante, o sea, las reglas a seguir está en la ley. Respetar la ley evitaría que el juez le culpe al fiscal, que luego necesite una asociación de jueces para defenderle al otro y finalmente quede en entredicho si un parte policial o un operativo policial fue correcto o no.
Ese es el problema de este caso, porque como no tenemos claro finalmente una actuación articulada, contundente del Estado, que aplique la ley, entonces hay esa sensación de que lamentablemente por más reglas del juego que existen para sancionar delitos, para tener las formas a través de las cuales se lleve adelante un proceso penal, parece que la justicia nos queda debiendo, ¿no? Porque es una justicia que en ciertos casos sí actúa pronto, de manera efectiva, y en otros, a través de argumentos un poco traídos de los cabellos, no aplican la ley. Hay algo que yo sí quisiera mencionar. En concreto, en lo que estamos viendo en lo que ocurrió con estos 18 sujetos que fueron detenidos a las afueras del hospital en Guayaquil. Las medidas cautelares se las dicta en medio proceso, está arrancando un proceso penal, y no quiere decir, como ocurrió con estos señores, que si no se quedan con prisión preventiva, ya están libres de culpa. Eso no es así. El proceso penal continuará. Las medidas cautelares, unas se llaman personales, que buscan que la gente dé la cara a la justicia, se garantice la inmediación, la comparecencia de la persona en todas las etapas del proceso penal. Nuestra Constitución indica, la más grave de estas medidas cautelares personales y que tiene que ser dictada excepcionalmente es la prisión preventiva. Y para dictarla se tiene que justificar que otras medidas cautelares personales que no son tan graves son insuficientes. Por ejemplo, prohibición de salida del país, tener un brazalete electrónico, presentación periódica ante la autoridad. Si es que usted ve, eso sí le competía a este señor juez, ver qué medidas cautelares dictaba, tomando en cuenta el pedido de fiscalía. Pero una vez más, ya escuchándole en el video completo a quien administra justicia, el señor, ya le digo, prácticamente ya decidió qué es lo que ocurrió en este operativo. Y el contexto es interesante, porque se entiende que estas personas estaban en las inmediaciones del hospital, porque creo que estaban pendientes de una persona que estaba hospitalizada, un señor, me parece que le dicen alias Joselo, quien había sufrido algún altercado, y esta persona que ya estaba en el hospital registra 3 detenciones y 9 procesos judiciales, asesinato, tráfico de armas, delincuencia organizada, robo, entre otros. Entonces, el contexto en el que se da este operativo de la policía, de quien estaba siendo atendido en el hospital y de quienes se encuentra fuera del hospital, no es lo que nos narran de varias personas comiendo chaulafán en un parque. El contexto es distinto. Entonces, al parecer hay varias maneras de explicar lo que ocurrió, pero nuevamente esa sensación de la sociedad que clama un poco de seguridad, que vemos ahora los delitos con un nivel de violencia tan exacerbada, con armas de grueso calibre, y tener y portar armas en el Ecuador sin permiso es delito. Y es justamente de esa sensación de que las armas están ahora metidas en las gran cantidades de violencia y conductas delictivas graves en lo que gira en torno a este caso. De ahí que la gente dirá, bueno, entonces si yo tengo un arma, no importa que no tenga permiso, ojalá me toque un juez que me diga, no, vea, tranquilo, preséntese un día a la semana y luego vemos. Entonces, como que las reglas que tenemos, las leyes vigentes, ya no tienen efecto, ya no son observadas. ¿Y qué debemos hacer? Exigir que se cumplan. O sea, exigir que el Estado, con todas sus autoridades, funcione de manera legal. Se aplica en el Código Orgánico Integral Penal. Créanme, o sea, lo aplican de manera coherente, sin hacer distinciones, sin ver que en ciertos delitos, en ciertas ciudades y en ciertos contextos, a esas personas nada les va a pasar. En otros sí se van con todo para engrosar las estadísticas de una justicia supuestamente que responde de manera correcta. Lo que usted me preguntó, ¿qué hacer?
seguir insistiendo en que el Estado ecuatoriano, con todas sus autoridades, con sus funcionarios, debe tener a los mejores en sus filas. Los jueces, fiscales, tribunales, a más de saber el derecho, tiene que ser gente valiente, impoluta, intachable, que aplique la norma a todos por igual. Y que cuando motive sus decisiones, lo haga primero dentro de un entorno judicial, porque al parecer cuando dan entrevistas terminan ya destrozando absolutamente todo el sentido normativo, y una vez más la ciudadanía se siente burlada e indefensa de que aún, mire, aprobada como fue el segundo debate de la ley del uso racional y legítimo de la fuerza, aún en un operativo impoluto, bien hecho, implacable de la policía, no bastará, porque ya cuando llegan a una audiencia, si no es un juez que le culpa a la fiscalía, que la fiscalía no motiva, luego salen este tipo de decisiones que nos genera desasosiego al fin de cuentas. Pero termino con la idea. En este caso, los señores que festejan que ya no se quedan en prisión preventiva, que sepan que el proceso penal, hasta lo que entendemos, continúa. No es que están ya libres de culpa y aquí no ha pasado nada, sino que están bajo el radar de la justicia penal, al menos en teoría. Al menos en teoría y según lo que nos marcaría la ruta a nuestras leyes penales. Sobre la base de lo que nos ha ilustrado la doctora Paulina Araujo, quiero consultarle al doctor Gustavo Medina. Quizás seguimos exigiendo algo que debiera ser una norma permanente, y tiene razón la doctora Paulina Araujo, exigir que se cumplan las normas, que los operadores de justicia se apeguen estrictamente a lo que disponen los códigos. ¿Cómo lograr que actúen de esa manera, doctor Medina? Efectivamente, Miguel, el factor esencial para la conservación de la paz como valor social es el cumplimiento de la ley en su más recto sentido, sin discriminaciones como las que hemos tenido el dolor de presenciar. Unas veces abusando de la prisión preventiva, que es ciertamente una medida excepcional. Otras esquivando tomar estas medidas por cualquier motivo, como aquello de que estaban comiendo chaulapán, sin considerar el grado de peligrosidad, no de una persona, sino de una pandilla, que llegan corriendo a un hospital, portando armas con intenciones no santas. Estas circunstancias debieron ser consideradas por el juez de la causa para adoptar las medidas que correspondan a las circunstancias de peligrosidad de quienes en pandilla llegan a un hospital con algún propósito, proteger a lo mejor a su líder, a lo mejor pues cometer alguna otra infracción. Mientras tanto, celebran luego de la decisión judicial con júbilo lo que para ellos es un triunfo porque efectivamente, si es que después se tendría que ordenar la prisión, ya será difícil capturarlos porque se ponen a buen recaudo. Esta es la realidad de nuestro país. Se aplica la ley selectivamente, no de manera objetiva. Y en esta aplicación de la ley juega un altísimo grado de subjetividad del juez, que siempre encuentra alguna razón, algún argumento para sus actuaciones. La fiel aplicación de la ley es el factor
esencial de la consecución de lo que él llamado valor justicia, sobre todo en una situación de indefensión en la que estamos la sociedad ecuatoriana, en una situación de un inédito estado de inseguridad. Hoy no tenemos ningún grado de seguridad en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestros bienes. Y esto reclama una acción conjunta por la restauración moral de la República. Arturo Torres, si se aplica la ley de manera selectiva, como dice el doctor Gustavo Medina, si hay inequidad en la justicia, simplemente los grupos que están al margen de la ley, los grupos delincuenciales, están satisfechos porque de alguna manera, increíblemente, están controlando a ciertos operadores de justicia. Sí, evidentemente encontraron la fórmula y hay guiones, ¿no? Se conoce jueces, se conoce fiscales que se vuelven operativos y que básicamente también los abogados, hay grupos de abogados que trabajan en este sentido y saben bien cómo funciona este mecanismo. No son temas aislados, ¿no es cierto? Pero evidentemente un aspecto medular, como bien mencionaban tanto Paulina como el doctor Medina, es el tema de, o sea, el juzgador es el que debe interpretar, debe tener una interpretación del contexto, no interpretar la ley, aplicar la ley en función de todos los elementos que se le presentan para, en función de eso, poder tomar una decisión justa, un fallo que realmente esté fundamentado y esté motivado en derecho. Esta descomposición de la justicia, sobre todo creo que pasa por un tema medular, por cómo los jueces están aplicando la ley, en qué entornos, si finalmente están cediendo a intereses de cualquier grupo, ya sea, o como este juez que salió a dar sus argumentos en los medios, lo cual también coincido con Paulina, es criticable que un juez esté tratando de defender su fallo. O sea, los fallos se defienden, como bien conocen mucho mejor que yo, el doctor Medina y la doctora Araujo, el juez se legitima en sus fallos. No necesita salir a defender sus fallos públicamente y a tratar de validar su actuación mediáticamente, más allá de que la tarea de los periodistas es informar sobre todo este tipo de situaciones y buscar a los actores. Pero evidentemente el juez que un poco saca temas de contexto, básicamente sesga su decisión y trata de justificar en función de lo que él cree y no de todos los elementos que se le aportan, es un juez o que deliberadamente lo hace porque tiene o responde a otros intereses más puntuales, me refiero a intereses que pueden ser o estar relacionados con corrupción, claro, o tiene un problema de formación, ¿no es cierto? O sea, no tiene las herramientas para evaluar muy bien las pruebas que se le presentan y en función de eso hacer un pronunciamiento. Por ello, Arturo, uno escucha en los corrillos judiciales un contrasentido. No se trata de tener buenos abogados honestos, conocedores del derecho, sino abogados que tengan contactos con jueces y fiscales. Por favor, es un contrasentido que estamos viviendo. Así es, y no olvidemos que muchos de los abogados antes estuvieron en el sistema de justicia, incluso muchos fiscales estuvieron antes y conocen el sistema, saben cómo se permea el sistema, saben cuáles son las redes que funcionan para beneficiar al crimen organizado, conocen las tarifas, es decir, precisamente hay muchos casos, la misma fiscal de Diana Salazar acaba de mencionar que uno de los problemas que ellos han detectado es que exfiscales son los que defienden a narcotraficantes de manera ilegal. O sea,
torciendo la ley de alguna forma o haciendo uso de estas artimañas, ¿no es cierto?, que más que además de que pueden reñir con la legalidad, riñen sobre todo con la ética. Entonces, me parece que el tema de la ética judicial, de jugarse por un principio, ¿no es cierto?, de retomar esto que es tan importante para un juez, un juzgador, se decía, es una máxima, ¿no? Es el representante de Dios en la tierra. O sea, yo apelo a esta imagen que es religiosa, si bien es cierto, pero para entender que quien ejerce la justicia, los esenios, ¿no es cierto?, que es una cultura judía, antes en Israel, dicen que Dios es ley, ¿no es cierto? Es esa y no olvidemos que la legislación, el primer legislador fue Moisés, con los mandamientos, de ahí se deriva mucha de la legislación, pero no, sin entrar mucho en ese detalle, creo que cuando nos alejamos de la ley y los juzgadores que están encargados de aplicarla, empieza una descomposición acelerada de la sociedad y el Estado se vuelve caótico y volvemos a la ley de la selva, donde el más fuerte, es decir, el más poderoso, el que tiene más recursos para corromper a la justicia y por otro lado que aprovecha además las debilidades del sistema, la poca formación ética, de principios de los jueces que debemos retomar, eso, la evaluación permanente de la que hablaba el doctor Medina, cómo se les evalúa constantemente a los jueces en función de sus fallos, es un tema crucial para que ellos sepan que no es que tienen los puestos comprados, sino que responden a la sociedad en función de los fallos que van haciendo y en función de cómo ellos van también actuando en derecho y en función de todos los códigos éticos que deben primar en todas las instituciones del sector público. Quiero hacerles una consulta precisamente sobre la mora que hay en la justicia, en las investigaciones penales, respecto de un caso que hiciera noticia anteanoche por el anuncio del presidente Guillermo Lasso, que va a desclasificar las actas sobre el triple crimen de abril de 2018, cuando se asesinó a los colegas Paul Rivas, Javier Segarra y Javier Ortega, perdón, Paul Rivas y Efraín Segarra, de diario El Comercio. Quiero consultarle a la doctora Paulina Araujo, ¿cuánto va a servir una investigación que continúa 4 años después del asesinato, la desclasificación, el conocer las actas reservadas de lo que se había manejado, cómo se manejó el caso del triple asesinato en Mataje, en la frontera norte? Claro, este caso es muy doloroso porque ya el reclamo ilegítimo a la época actual es el derecho a la verdad. Saber qué pasó. ¿Qué decisiones tomó el Estado ecuatoriano respecto a esas 3 vidas? Para los familiares del equipo periodístico, me imagino yo ha sido un suplicio, porque han sido varios los estamentos, las autoridades que les han dicho, ya vamos a desclasificar, ya, tranquilo, ya le vamos a decir qué es lo que ocurrió. Pasan los años, pasan los meses, y no se sabe. Y no se sabe cuál fue la reacción del Estado ecuatoriano para proteger a esas 3 personas. Eso es lo que quieren saber, y es su derecho. Que el presidente Lasso ha dicho que en el siguiente Consejo de Seguridad, me parece, van a desclasificar la información. Ojalá se cumpla. Yo ya en este punto, más allá de que sea el presidente Lasso, Moreno, quien sea en la presidencia, tener primero que exigir la verdad ya duele. Y segundo, aún transparentando la verdad, que quizás sea muy dura, que quizás llegue a determinar que el Estado ecuatoriano prefirió dejar 3 vidas abandonadas en Colombia, ya vamos a ver para qué o por qué, si es que ocurrió así, nadie nos los trae de vuelta. Ese es el dolor. Aún conociendo, desclasificando información, no podemos retroceder el tiempo ni quitar el dolor de que 3 personas que fueron a cumplir su trabajo no volvieron y que el Estado les dio la espalda, porque en el fondo fue eso.
El doctor Gustavo Medina, ¿cuánto puede contribuir para el esclarecimiento, como bien dice la doctora Paulina Araujo, sobre un hecho doloroso que ocurriera en la frontera norte? Y recordemos también, bien dice la doctora Paulina Araujo, ya el presidente Moreno ofreció desclasificar, nunca se cumplió, pero esto pudiera por lo menos dar una satisfacción de establecer responsabilidades en el Estado, en Fuerzas Armadas, en la policía, establecer responsabilidades que hoy están en reserva. La reserva puede explicarse en algún momento, pero ella no puede ser permanente. La desclasificación, como se dice, de la información se impone y la demora en desclasificar esa información lo que hace es incrementar la preocupación de que se mantiene esa reserva porque se quiere proteger a alguien o a algunas personas. Y eso no puede ocurrir. El gobierno, las instituciones públicas deben actuar diáfanamente, transparentemente, se dice en los modernos tiempos. Y la transparencia implica entregar a las autoridades y a la conciencia del pueblo ecuatoriano toda la información de la que se dispone en hechos tan graves como el que usted ha señalado, porque se trata de conciudadanos que cumplían una misión de veras importante, sacrificada y peligrosa. Ojalá esta oferta del presidente Lasso se cumpla de inmediato, para resarcir en algo la necesidad que tenemos todos los ecuatorianos de saber quién mismo ocurrió en la muerte de esos 3 conciudadanos dedicados a una actividad tan noble como el periodismo, y sobre todo establecer responsabilidades en quienes directa o indirectamente participaron en estos hechos. Arturo Torres, que bien conoce por las investigaciones, por la presencia que ha estado en Esmeraldas, en Mataje, ¿qué permitirá esta desclasificación que se ha comprometido el presidente Guillermo Lasso en el próximo Consejo de Seguridad Pública del Estado, en la próxima reunión del COSEPE? ¿Qué permitirá esto? Conocer responsabilidades del Estado, de los ministros, de los jefes militares, de los jefes policiales. Sí, Miguel, creo que lo más importante es sobre todo el derecho a la verdad, al resarcimiento, para que los familiares de nuestros colegas que fueron secuestrados y asesinados por cumplir con su trabajo e informar sobre precisamente lo que ahora estamos viviendo en una magnitud que ya se alertaba, ¿no es cierto? Este fue uno de los primeros campanazos de la penetración del narcotráfico y de la operación de estos grupos con el narcotráfico, con las bandas. Esto tampoco hay que olvidar. O sea, el asesinato del equipo periodístico es como este primer gran campanazo de lo que ahora estamos viviendo en otra magnitud. El Estado totalmente desbordado, una situación muy mal manejada desde la seguridad. Y luego de que pasa esto, también la CIDH confirma un sinnúmero de problemas en el manejo desde el Estado, desde actores estatales, de la fuerza pública. El gobierno no hace nada, no aplica las recomendaciones de la CIDH, del equipo especial que estuvo acá, entre esas desclasificar las reuniones del COSEPE en las cuales se trató y se tomaron decisiones sobre el manejo del secuestro. Eso es lo que se está buscando. Por cuerda separada, los familiares y los abogados de la Universidad San Francisco de Quito, que son los que han estado patrocinando este caso de una manera gratuita, por cierto, y lo cual hay que saber, hay que destacar,
plantearon un recurso de acceso a través de la Corte Constitucional que tampoco ha sido respondido, lo cual me llama muchísimo la atención, porque esto fue presentado hace más de un año y sin embargo la Corte Constitucional no ha dado ninguna respuesta. Es muy triste que esto ocurra porque teníamos tantas expectativas respecto a lo que estaba pasando con la Corte Constitucional y en un caso tan sensible como este no han dado respuesta a un pedido de acceso a la información. El gobierno se ha comprometido en varias ocasiones desde el anterior régimen de Lenín Moreno. El mismo presidente Lasso había al inicio de su gestión anunciado que iba a desclasificar y hasta ahora no lo hace. Los hechos nos demuestran que no han tomado esa decisión. Lo único que ha hecho el presidente nuevamente es dar una declaración de que en el próximo consejo se va a desclasificar. Yo quiero que, espero, ¿no es cierto?, que eso ocurra así, pero evidentemente hay que esperar a que se cumpla, que el presidente cumpla su palabra y que le dé al país esa tranquilidad de contar con la verdad. Es el derecho que tiene una comunidad para enfrentar este tipo de problemas y evidentemente, como decía hace un momento, que es como lo que nos muestra hasta dónde ha llegado la inseguridad, tanto que el mismo Estado no ha querido revelar información sobre un tema tan grave que ocurrió ya hace más de 3 años, en el 2018, en abril del 2018, cuando se conoció el asesinato de nuestros colegas en el lado colombiano. Bien, efectivamente, si bien ya no se puede reparar estos asesinatos, allí están, por lo menos que se establezca la verdad y las responsabilidades de quienes hayan sido secretarios de Estado, jefes militares, jefes policiales, habrá que conocer, por lo menos, insisto, para establecer la verdad. Muchas gracias por este aporte y hablar sobre la seguridad en el país y la actuación de los jueces, a la doctora Paulina Araujo, al doctor Gustavo Medina y al colega periodista Arturo Torres. Muchas gracias por el aporte en la revista de Opinión Democracia. Un buen día con todos. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. 7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ex canciller ecuatoriano, periodista, el doctor Benjamín Ortiz, para hablar precisamente de un hecho positivo. El Ecuador se integra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito afrontó un camino lleno de obstáculos, esforzándose en cada giro de las ruedas para llegar a la cima, superándose kilómetro tras kilómetro para alcanzar su meta.